Se lo hemos contado este viernes, los candidatos presidenciales y parlamentarios presentaron sus respectivas franjas electorales en televisión. Es un espacio en el que pueden dar a conocer sus propuestas y lograr captar nuevos adherentes. Queremos conversar al respecto, para eso nos acompañan acá en el estudio de CNN Chile el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, y el analista de campañas políticas de la UC Máster en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton, Fernando Larraín. Marco y Fernando, bienvenidos. Hola, Catherine. Bueno, quiero partir primero sobre un punto que mencionábamos en la introducción. Muchos se preguntan sobre si las franjas hoy son realmente un impacto en el votante. Quiero partir por ti, Marco. ¿Qué impresión tienes tú de ello? Yo creo que en general no tienden a cambiar la opinión que los electores ya pueden haber tomado, ¿no? Por lo demás, la franja que hemos visto ayer y hoy apela nuevamente a un público despolitizado, ¿no? Porque es muy básico lo que se entrega, no hay mucha propuesta, no hay mucho planteamiento, a pesar de que se ha dicho que estamos frente a un cambio en la sociedad y la sociedad hoy día está pasando por un periodo de repolitización. Sin embargo, la factura de la franja en casi todos los candidatos, tanto la parlamentaria como la presidencial, no recurre a cuestiones de contenido. Es probable que en la televisión esto sea una dificultad y una restricción, ¿no? Pero apunta más a una cuestión más bien centrada en el tema del marketing. Pero volviendo a lo que tú decías al principio, yo no creo que, salvo una cosa muy marginal, no debe tener mucho impacto sobre la decisión del elector, que es probable a menos de un mes ya de la elección esté prácticamente tomada en la mayoría de los electores que van a ir a votar ese domingo 17. ¿Tú compartes eso, Fernando, o tienes otra visión? Sí, no, yo comparto con Marco que yo creo que la gente ya tiene media tomada su decisión. La franja no es un gran cambio. Ahora, primero que llama la atención en este contexto nuevo es que hoy día tenemos voto voluntario y no hay un llamado concreto a llamar a votar, a movilizar, porque hay mucha gente que probablemente lo que no tiene decidido es si ir o no a votar. La gente que ya tiene decidido ir a votar ya sabe por quién va a votar. Y en ese espacio, en ese espectro de gente, probablemente no hay ningún cambio. Pero hay toda una gran masa de gente hoy día que no sabemos si va a ir o no va a ir a votar. Y no hay un llamado de ningún candidato per se, en la franja, hasta ahora al menos, a movilizarse y a ir a votar. Como fue en su minuto, por ejemplo, Andrés Velasco en las primarias, Claro. que él hacía un llamado a ir a votar. Exactamente. Hay un guiño en la campaña de Renovación Nacional, en la parlamentaria, Ajá. ¿no? Donde apelan un poco a que la gente vaya a votar, ¿no? Y hay un discurso, yo diría, a lo largo de toda la franja de RN que apuesta a eso. Pero es muy raro no verlo en la franja de Evelyn Matei, porque Evelyn Matei tiene que hacer un esfuerzo muy importante con la alianza para que efectivamente la gente de su sector vaya a votar. Y el mensaje que está poniendo con la franja que hemos visto ayer y hoy es a un elector distinto, que no es el elector de la centro derecha y que probablemente ella debería hacer un mayor esfuerzo para que su electorado fuera a votar el próximo domingo. A ver, vamos por candidato. Fernando, Parisi, ¿cómo viste la franja? Él ha presentado dos versiones, Sí. la que vimos anoche y la que vimos hoy. Un poco más dura la de Hoy día parte muy duro, muy crítico, pero muy en base a su campaña, que es colocarse en lo que fue Marco en la elección pasada, de ser el candidato novedoso. Él presenta lo nuevo, él presenta el cambio, él se pone con esta idea de que yo no soy político, que me salgo del mundo tradicional, de los poderosos. Ahora, no sé si la gente le cree mucho, pero él se coloca de esa manera y yo creo que sí hace un llamado a tratar de movilizar a aquellas personas que están con algún grado de descontento con el mundo político. Y en ese sentido creo que Parisi parte el primer minuto muy bien duro, después empieza a cambiar un poquito, pero y yo creo que con mucha confianza. Él aparece con mucha confianza en la franja. Marco, ¿tú cómo lo viste? Yo coincido con lo que dice Fernando, hay un tono populista claramente en la apuesta de Parisi, este rechazo a los partidos, este rechazo a la política tradicional. Él, por sobre todo esto, muestra un intento de personalización de la política. Él es el líder, él es el que conduce, él es distinto a los demás. Yo soy la salvación frente a toda esta debacle, ¿no? Y ese tono populista creo que se intensifica en la franja de hoy, ¿no? Particularmente fustiga a la concertación, fustiga a la alianza, fustiga al gobierno, pone imagen del presidente Y de personas vinculadas a medios de comunicación, ¿no? Y por lo tanto esta idea de que los poderosos están allá y yo voy a defender a los poderosos, me parece que está muy claramente en un tono de populismo que
puede ser un riesgo también para la democracia en Chile, ¿no? Usa un tono muy personalista, principalmente yendo a él como persona, porque se le ve bastante a él, incluso en la conversación que tiene con la primera señora en la primera parte de la franja, le dice, bueno, usted es una persona buen moza aquí, tiene facha, tiene esto, es joven, claro, tiene un auto, como que apunta un poco a ese valor, a destacar como sus condiciones naturales. Ahora que tiene bastante lógica, porque él es él. O sea, Franco no hay un movimiento detrás de él. Claro. Él apela un poco a llamar la atención él como Franco Parisi. Y él sabe que tiene ciertas aptitudes, ¿no es cierto?, que puede hacer que el votante se sienta de alguna forma identificado con él. Entonces, yo creo que tiene cierta lógica en la franja de Parisi de él posicionarse y constantemente hablar desde él. Ahora, si eso es un efecto positivo a la ciudadanía y que uno al final pregunta, bueno, ¿con quién va a gobernar? ¿Quiénes van a ser los que van a estar detrás? Se pierde y se diluye un poquito, y yo coincido con Marco que vuelve a caer en este recurso bien populista, que tiene ciertos efectos también en la ciudadanía. Si por algo constantemente siempre hay alguno que se engancha por esa línea. Está en la línea de lo que hizo Medio, como decía Fernando, el 2009, ¿no? El candidato que habla desde fuera del sistema y critica el sistema, claro, ¿no? Pero evidentemente eso le dio buenos resultados a Marco Enrique el 2009, pero vamos a ver si esto se expresa electoralmente hoy día, ¿no? Bueno, ya que hablábamos de Marco Enrique Minami, vamos a Marco Enrique Minami. Él en la segunda parte de la franja dice, bueno, yo tuve esta postura, ahora creé un partido, y da cuenta un poco de la cronología política. ¿Cómo has visto tú su franja, Marco? Ayer lo vi muy tradicional, muy en una factura de sentado, ¿no es cierto?, hablando a la cámara, hablando sobre educación. Creo que fue de un corte muy tradicional, extraño en él, porque lo habíamos visto muy disruptivo antes, más transgresor. Él es una persona vinculada, ¿no es cierto?, al tema cinematográfico, por lo tanto esperábamos una franja más de mayor factura desde el punto de vista técnico. Y hoy día introduce un elemento importante en su campaña, que es su esposa, ¿no?, que juega un rol importante porque le da esa nota de emotividad cuando conecta además con una candidata a diputado que tuvo una situación personal, Maricel Santibáñez, que podría hacer llegar a un elector que se siente identificado con los problemas que hay en la salud en Chile, ¿no?, y con la pérdida de un hijo, como el caso de ella. Entonces, el factor emotivo lo gatilla, pero lo gatilla efectivamente su mujer, y él desde una posición externa. Yo creo que hoy día intentó hacer eso, pero todavía creo que uno pudiera esperar más de su franja. ¿Tú, Fernando, cómo Yo creo que fue interesante este inicio de campaña, Marco, recordando la elección anterior con ese recurso, el cachetazo, ¿no es cierto? Exactamente, que fue bastante reconocido, ¿no es cierto? Yo concuerdo aquí, Marco, en el sentido que el gran fondo y la gran gracia de esta versión, de este capítulo de la franja de Marco, es apelar a este recurso de que la gente se sienta cercana a otro. Y aquí yo creo que Marco hace bien una cosa, que es relevar al menos un tema de su campaña, que es la salud. Y queda claro que él va por dos temáticas en salud: salud pública y de calidad. Ahora eso lo ocupa un recurso a través de una persona conocida, pero sobre todo con un tono emotivo. Si uno se fija en la visión, una visión bien borrosa, no es un documental perfecto en el sentido, en esa conversación. Y yo creo que eso es apelar mucho a que uno se sienta representado. O sea, yo lo vi rápido, viendo a la Karen y todo, uno se recuerda, ¿no es cierto?, los matinales, la forma en la cual se hace televisión, ¿no es cierto?, el contenido en las mañanas. Y yo creo que se apela desde esa perspectiva. Y a diferencia de ayer, que Marco se coloca él mostrando seriedad y que él puede ser presidente de la República, ¿no es cierto?, cuando él sale hablando a la Cámara desde un supuesto despacho presidencial, hoy día él hace, mira, soy un candidato maduro, ya no soy el candidato que disrumpió en un momento, sino que tengo camino recorrido, y en ese camino recorrido hemos tenido gente que me ha acompañado, y a partir de ahí yo creo que él es un argumento un poquito más claro que ayer, ¿no es cierto?, de poder posicionarse en esos temas. Marco, Michelle Bachelet. Muy en la línea documental, ¿no? Uno ve una franja muy al estilo norteamericano, en donde la figura... A la Barack Obama se dijo en un minuto. Y donde a veces no está presente, pero está presente ella, ¿no? La de hoy día, por ejemplo, eran otras las personas que hablaban desde un podium y ella estaba en el público,
¿no? O sea, esto de Chile somos todos era algo que estaba allí presente. Y lo que vimos anoche, digamos, lo habíamos visto eso fue cuando volvió a Chile en marzo, parte de esas imágenes, muy en el estilo de un documental en donde se está hablando de un gran personaje, ¿no? Aquí se instala la idea de que Michelle Bachelet, una expresidenta, una figura internacional que estuvo en Naciones Unidas, ese es el mensaje, ¿no? Un líder, ¿no? Con muchas capacidades y un líder que efectivamente está con competencias para realizar los cambios que el país requiere. Y hoy día Fernando saca además a relucir algunos rostros más conocidos respecto a la versión de ayer. Sí, exactamente. A mí ayer me llamó la atención en la de Marco, ¿no es cierto?, que estaban todos que aparecían los rostros. Y hoy día Michelle yo creo que juega bien el sentido de los rostros porque le pone algo lúdico a la franja, ¿no es cierto? Cuando aparece este personaje del Club de la Comedia jugando con el corazón de la Michelle, dándole un beso, como que la quiere chapita, mucho, la chapita, sí, ¿no es cierto? Y eso al final yo creo que genera mucha empatía con las personas. Ahora, a mí también me llama un poco la atención, es una franja muy bien hecha, ¿no es cierto? Pero todavía le falta épica, ¿ah? Tiene algo, pero me da una sensación de que hay algo como que es una como debacle que no está bien y va a aparecer doña Michelle, ¿no es cierto?, la expresidenta, a solucionar de alguna forma esto que está pasando, ¿ah? Ahora, ocupa mucho el recurso de ella porque la expresidenta es muy potente, ella como persona, entonces aparece mucho en la franja, aparece su voz, ¿no es cierto?, sus temas, si bien al principio hacen este juego que aparecen distintos chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, hablando, después vuelve a aparecer ella. Yo creo que le falta un poquito de remecer la franja de Michelle. A uno esperaría algo todavía un poquito más lúdico, de volver a recordar esa recordada campaña del no en su momento, ¿no es cierto?, y no tan encuadrada en política tradicional. Evelyn Matei, Marco. Bueno, yo creo que es la franja que está más al debe, ¿no? Como decía al principio, apela o tiene un mensaje que primero nos está invitando a votar, que para su candidatura debe ser un elemento clave. Ella tiene que hacer que los electores tradicionales que han apoyado a la alianza vayan a votar el domingo 17. Y en el mensaje nos queda muy, muy claro eso. Y apela a un discurso un tanto sencillo, como es, digamos, esto de que la persona, el abuelito, cambia su voto, pero curiosamente con la reprobación de todos los que están alrededor. Me llama mucho la atención porque si bien es cierto, él dice, bueno, o queda la idea de que no va a votar por ella, pero todo el que está alrededor, que mucha gente reprueba con la mirada, digamos, esa decisión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a la franja le falta todavía mucha fuerza, se nota cierta improvisación, ¿no? Y un contenido muy básico. Yo creo que allí es donde todavía la alianza más tiene que hacer esfuerzo por mejorar esa performance que para la candidatura de Evelyn Matei hoy día es fundamental. Se nos quedan 4 candidatos y queda poco tiempo, así que les voy a dar uno a cada uno. Marcel Clot, Fernando. Marcel Clot, así como yo concuerdo que Evelyn está totalmente al debe, el segundo al debe para mí es Marcel Clot. Marcel Clot viene de un mundo que uno esperaría mucho más de esto. Es más, repite exactamente su franja, pierde mucho tiempo diciendo que esta es la franja Marcel Clot, no hay propuestas concretas, no hay claridad en su mensaje, tampoco hay un llamado claro a votar. Yo creo que la campaña de Marcel, además que repite exactamente la misma el día de ayer, si uno vio algo malo el día de ayer, volver a ver algo malo hoy día como deja llamar la atención. No da muchas ganas de esperar a ver qué va a ser la tercera vez en el fondo. Marco, Israel. Yo creo que es una franja coherente, ¿no? Hay un mensaje centrado en el tema del regionalismo, también desliza el tema del centro, ¿no? El centro político siempre ha sido una obsesión de los partidos políticos en Chile y todos quisieran apelar al centro. Él hace una apuesta en ese sentido, creo que transmite cierta coherencia, él es una persona relativamente conocida, ¿no? Y por eso aparece en prácticamente todos los momentos, ¿no? Transmitiendo una señal. Creo que está logrando su objetivo, que es posicionar estos dos conceptos, regiones, poder de las regiones y, por otro lado, ¿no es cierto?, ser o plantearse como una alternativa de centro. Fernando, Roxana Miranda. Roxana Miranda vuelve al mismo efecto de ayer con la misma franja. Yo creo que no tiene mucho más que mostrar tampoco. O sea, ella hace toda su campaña en base a su historia personal, que es una historia llamativa, ¿no es cierto?, que yo creo que da algo de aire hoy día a la política en estos temas.
pero sin grandes recursos ni cinematográficos, ¿no es cierto? Y tampoco con un discurso claro de qué es lo que pretende hacer. Yo creo que en general toda la franja le falta todavía el tema de propuesta, pero quizá el de Roxana es mucho más claro, en donde ella basa toda su puesta en escena en su historia personal y no en qué quiere buscar hacia adelante. Alfredo Esfer, Marco. Bueno, a mí me gustó esa franja, creo que es bastante, transmite cierta tranquilidad, ¿no? Cuando uno la ve, no sé si es por el personaje, pero siente cierta calma, un momento. Sí, yo creo que logra transmitir eso. Es creíble. Yo creo que es una de las pocas franjas en donde hay cierta coherencia entre el líder, entre el candidato y lo que está planteando. Me gustó hoy día que estuvo bien en tema de hacer propuestas concretas, en este caso respecto a lo que ocurría en Calama y en el norte y en el tema con el cobre. Y ayer fue interesante el recurso de los niños, que los niños decían, bueno, yo no puedo votar, pero ustedes pueden votar por mí para hacer estos cambios. Creo que hay una coherencia interesante en la franja de Esfer que habrá que ponerle atención porque puede ser un hallazgo, algo novedoso en medio de lo que hemos visto que es muy parecido en los otros candidatos. Nos queda un candidato, Tomás Jocelyn Hall, Fernando. Tomás Jocelyn Hall, a mi gusto, comete dos errores graves en su franja. Uno es que habla demasiado él, habla mucho él como persona. Y el segundo, y que me pasó ayer también, es que trata de incorporar algo novedoso en la franja. Hoy día empieza con este juego con los pueblos originarios, ayer este juego con el WhatsApp, sí. Pero uno no entiende. Va muy rápido, no se alcanza a entender la idea, entonces por incorporar un recurso extremadamente novedoso se cae y pierde un espacio más o menos grande. Yo creo que al principio de la franja hoy día pierde un espacio y ayer cuando habla desde el WhatsApp también, y hay algo poco creíble cuando él llama y dice yo quiero invitar, ¿no es cierto?, a los candidatos, a las personas, a los muchachos de 35, menos de 35 años, en una franja que yo creo que no está apuntada a la generación de menores de 35 años. O sea, hay una dicotomía muy fuerte a la gente que él quiere apuntar y el recurso que está ocupando para llegar a eso. Nos vamos a tener que invitar nuevamente para hablar de la franja parlamentaria, que eso sí que es extensa, sí, con hartos candidatos. Le queremos agradecer al decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Central, Marco Moreno, y al analista de campañas políticas de la UC Máster en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton y además académico UDP, Fernando Larraín, por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.